y en todas nuestras iglesias y todos los creyentes recibe el año en las congregaciones esperando la bendición del Señor. La Biblia nos dice en el libro de Apocalipsis capítulo número 20, el verso 11, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice así la bendita palabra de Dios. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda, o es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Oremos, hermano. Padre celestial, Dios todopoderoso, te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra y esta doctrina, esta enseñanza que nos ayuda, Señor, nos aclara el entendimiento, Padre. Tu palabra, Señor, que tú has enviado, tu palabra que fue escrita hace más de 2000 años y que ilumina nuestros corazones, nuestras mentes, ilumina, Señor, nuestro entendimiento. Gracias por esta palabra. Toma el control en este culto y glorifícate grandemente, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Y a nombre de Cristo damos. Pueden tomar asiento, amados hermanos, alabando y glorificando al Señor. En la doctrina se considera los eventos que se llaman los eventos finales, acontecimientos finales también se le llama. Por eso en teología se usa la palabra escatología, ¿no? Que viene de un término escatón que habla de los acontecimientos finales. Por eso nosotros cuando enseñamos la doctrina, enseñamos en primer lugar la segunda venida de Cristo, porque la segunda venida de Cristo incluye el rapto de la iglesia. La segunda venida de Cristo tiene 2 etapas. Bueno, eso ya se ha predicado, pero estoy haciendo un resumen. Y luego de eso, en la primera etapa, viene el rapto de la iglesia. Ahí solamente lo verá al Señor toda persona que es parte de la iglesia y se va con el Señor. Pero la segunda etapa de la segunda venida de Cristo, ahí dice, y todo ojo lo verá. Todos los seres humanos, todos verán al Señor viniendo en las nubes, ¿no? A librar al pueblo de Israel. Porque entre la primera, de la segunda venida de Cristo, entre la primera etapa y la segunda etapa, hay un espacio de 7 años. En esos 7 años se da lo que nosotros conocemos como la gran tribulación. También en el libro de Daniel, capítulo 9, verso 24, se habla de las 70 semanas. Las 70 semanas de Daniel profetizadas, ¿no? Por Jeremías, capítulo 25, y que esa semana Daniel le pregunta a Dios cómo es y cómo se van a distribuir esas 70 semanas que están profetizadas. Las semanas a las que se refiere la Biblia en el libro de Daniel, quiero que vayamos a Daniel capítulo 9, gloria a Dios, porque es bueno que usted conozca la palabra de Dios. En Daniel capítulo 9, bendito sea el Señor. Daniel en el Antiguo Testamento, en el capítulo 9, y vemos en el verso 24. ¿Lo tienen, hermano? Miren lo que dice. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad,
esas 70 semanas de las que habla el profeta Daniel, o las que se hablan, ¿no?, en el libro del profeta Daniel, porque esto lo revela un ángel a Daniel, esto viene del cielo, o sea, eso no vino del corazón de Daniel. Y ahí se está diciendo que están determinadas un tiempo que son 70 semanas. Para que usted aclararle, amados hermanos y amigos, ¿no?, el término semana para nosotros en el mundo occidental, en este tiempo, nosotros cuando hablamos de semana, hablamos de semana de días. Pero para un oriental y para los judíos, para un hebreo, hablar de una semana era o semana de días o era semana de años. ¿Entiende? O sea, no, para ellos cuando hablan de semana puede ser días o pueden ser años. Por eso cuando dice 70 semanas están profetizadas, determinadas sobre tu pueblo para que acontezcan tales cosas. O sea, van a suceder 70 semanas, van a darse, gloria a Dios, que en realidad son 70 semanas. Si nosotros decimos cada semana tiene 7 días o años, 7 por 7, ¿cuánto es? 49. Entonces, estamos hablando, gloria a Dios, de 49, gloria a Dios, años, ¿no?, que estaban determinadas, bendito sea el Señor. Porque si eran 70 semanas de años, por ejemplo, ya no eran 49 años, sino serían 490 años. Alabado sea el Señor, ¿no? Eso es, en realidad son 490 años, hermano, que es el tiempo profético, y eso iba a darse, para que eso se dé, gloria a Dios, iban a darse ciertas condiciones. Por ejemplo, para terminar la prevaricación, dice. No, estoy haciendo un resumen, hermano. La palabra prevaricar significa ir contra el mandato, ir contra una ley, ¿no? Prevaricar es pisotear la ley. El que conoce la ley y no la practica, eso se llama prevaricar. Amén, hermano. En términos jurídicos también se conoce el prevaricato. El que conociendo lo hace, está prevaricando. Entonces, lo que Dios le está diciendo a Daniel es que va a tener que esperarse 490 semanas hasta que se llegue al fin de todas las cosas. Pero desde Daniel hasta nosotros, hermano, usted dirá, Daniel como 650 años antes de Cristo, gloria a Dios, hasta el tiempo de nosotros, estamos hablando como 2600 años más o menos, 2000, es bastante tiempo. Entonces, ¿en dónde encajan esos 490 años? Bueno, nosotros sabemos, hermano, que cuando la Biblia habla de Israel, lo que está determinado sobre Israel y lo que suceda con Israel es lo que manda a funcionar el reloj profético de Dios. O sea, imagínese un reloj, el reloj de Dios en relación a nosotros. ¿Cómo funciona el reloj de Dios? Mire, nosotros tenemos nuestro reloj, usted tiene su reloj y cada uno tiene el reloj que le guste. Y atrás tenemos un reloj y en los celulares tenemos un reloj. Y todos nosotros en Perú tenemos un horario. ¿No se acuerdan ustedes que en la radio, no sé si hasta ahora se da, esperábamos la señal de la Marina? La Marina de Guerra del Perú da la señal 12 del día, 12 de la noche, ¿no? O daba la señal 6 de la tarde, 5 de la tarde, y todos sincronizábamos nuestro reloj porque ellos tenían un sistema para poder medir el tiempo muy sofisticado, ¿no? Entonces todos encajábamos con el reloj de la Marina. Pero luego nosotros sabemos que en cada país tiene su horario, y esto viendo lo del recibimiento del año nuevo, empezó creo que desde las islas que están por Australia, Nueva Zelanda, poco más por allá. Ellos fueron los primeros
en recibir el año. Y luego la tierra iba dando vueltas y luego iban otros países, luego era el África y luego era Europa y luego eran otros países hasta que nos tocó a nosotros, hermano. Alabado sea el Señor. Entonces cada quien tiene su reloj. Dios tiene su reloj. Ahora mire, los pilotos de aviación, ¿cómo es que ellos pueden manejar y que ellos puedan dirigir sus aeronaves por el mundo entero? Cada día hay miles de naves que están dando la vuelta al mundo entero. Están viajando de un lugar a otro. Aquí en el aeropuerto Jorge Chávez ahorita están saliendo aviones, entrando, salen y entran, y así es en el mundo entero. Los aviadores tienen un reloj y tienen una hora, que estén donde estén, esa hora es la de ellos, porque todo su sistema se sincroniza con esa hora. Alabado sea el Señor. Ellos no dependen de la hora nuestra, porque si no todos los aviones chocarían. Ellos manejan su propio horario. Ahora, hablando espiritualmente, Dios tiene su reloj en relación con nosotros, hermano, porque Dios vive en la eternidad. O sea, a Dios no le interesa si son las 5 de la mañana. Eso para Dios es algo insignificante, porque Dios vive en la eternidad. Pero Dios, gloria a Dios, tiene su reloj para nosotros. Hablamos de un reloj espiritual. ¿Qué es el termómetro? ¿Cuál es el reloj espiritual para la iglesia? Todo lo que sucediera con el pueblo de Israel. O sea, desde los acontecimientos que van a suceder con el pueblo de Israel, gloria a Dios, desde que empiece esto, ahí empiezan a funcionar el reloj de Dios y las manecillas van dando vuelta hasta completar 490 años, que son exactamente, hermano, gloria a Dios, son 70 semanas. Por eso dice Daniel 9:24, dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Para qué? Entonces, cuando el reloj de Dios y las 70 semanas se cumplan, va a terminar la prevaricación. O sea, todo lo que es, hermano, la desobediencia a Dios va a acabar. Ahora usted dirá, si eso es así, entonces el reloj de Dios todavía no se ha parado, sigue funcionando, porque la gente hace lo que le da la gana. Aún en el pueblo de Israel, que es el pueblo de Israel, en el pueblo de Israel se permite el matrimonio homosexual. En el pueblo de Israel hay mucho pecado, hermano. Por eso la Biblia, hablando espiritualmente, profetizando acerca de los tiempos finales, habla del pueblo de Israel y le da le dice le da una descripción que dice Sodoma y Egipto. Espiritualmente para nosotros Sodoma, ¿qué es Sodoma? Sodoma y Gomorra fueron esas ciudades que Dios destruyó por todas las inmoralidades y las aberraciones y perversiones sexuales que se daban: homosexualidad, lesbianismo, orgías, sexo desenfrenado, o sea, no había freno. Sodoma y Gomorra fue destruido por su perversión sexual. Y por eso dice que Israel en tiempos finales será llamado Sodoma, que nosotros entendemos lo que significa, y luego Egipto. Bendito sea el Señor. Egipto para el pueblo cristiano es el mundo, es el pecado. Sodoma y Egipto. Por eso le digo que el reloj de Dios todavía sigue funcionando. Está funcionando todavía. Pero cuando empezó, esas manecillas empezaron a moverse, cuando dice acá, gloria a Dios,
que 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado. Poner fin al pecado. El pecado sigue, la gente sigue pecando, ¿no? Expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable. O sea, que se instituya, que se establezca la verdadera justicia. Y usted sabe que no hay justicia verdadera, hermano. Si tenemos los tribunales, la Corte Suprema, tenemos todos los tribunales en el mundo, desde las Naciones Unidas y todo lo demás, las cortes internacionales están plagadas de defectos. Todo se mueve en base a intereses, todo se mueve en base a agenda política. O sea, todos esos organismos, desde las Naciones Unidas, la OEA, todo eso ha perdido credibilidad, porque esos organismos que en algún momento fueron muy reconocidos y tenían un gran prestigio y tenían un gran respaldo, poco a poco fueron perdiendo credibilidad. ¿Por qué? Porque todos esos organismos, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte de Justicia de la Haya y todo lo demás, se vinieron abajo. ¿Por qué? Porque empezaron a dictar justicia, a administrar justicia según sus conveniencias ideológicas y políticas. Y entonces todos esos organismos lamentablemente han quedado desacreditados. Por eso el presidente de los Estados Unidos con mucha razón decía que la ONU, la Organización de Naciones Unidas, es un organismo donde sus funcionarios paran tomando café, la pasan muy bien, o sea, paran reuniéndose, divirtiéndose y no hacen lo que tienen que hacer. Alabado sea el Señor. Entonces, los organismos internacionales, las Cortes de Justicia, la Corte Suprema, todavía hay muchísima injusticia. Ahora, que en esos organismos en algunos momentos hay actos de justicia, no lo puedo negar, hermano. Hay jueces honestos, gracias a Dios. Hay jueces fiscales honestos, pero no es la mayoría, es la minoría. Por eso es la crítica del pueblo, es la indignación del pueblo, de la gente. Porque cuando se dictan leyes, cuando se aplica la ley de acuerdo a una ideología política, o de acuerdo a la conveniencia, o de acuerdo a la coima, o conforme a lo que a una persona le conviene o no, o si esa persona tiene familiares y se inclina para sus familiares, eso no es hacer justicia. Entonces, no podemos decir que la justicia se ha establecido, pero cuando las 70 semanas se cumplan, la justicia de Dios estará establecida sobre la faz de la tierra. Gloria a Dios. Y luego dice, y sellar la visión y la profecía. Sigue Dios hablando por profecía y sigue Dios hablando por visiones. Cuando nosotros estemos en el cielo, cuando estemos en la gloria de Dios, no necesitaremos profecía. El Señor nos hablará cara a cara. Y tampoco necesitaremos visiones, porque nosotros estaremos en la misma gloria, en la presencia de Dios. Pero es importante porque la Biblia dice en Joel capítulo 2 que en los posteriores tiempos, en estos tiempos, dice, el Señor utilizará a los ancianos, tendrán sueños, los jóvenes tendrán visiones, se derramará el Espíritu Santo. Estamos en ese tiempo todavía, o sea, la visión y la profecía es necesaria para la iglesia, es importantísima. Pero según la Biblia, cuando se terminen las 70 semanas, ya no habrá visión y no habrá profecía, ¿no? Y dice, y ungir al santo de los santos. Algunos dicen que es Cristo, otros dicen que es el templo. Bueno, verso 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén
hasta el Mesías príncipe. Mire, la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, que fue exactamente, hermano, gloria a Dios, en el año 445 antes de Cristo. Bendito sea el Señor. Esa es la orden. Ahí es donde empieza a funcionar el reloj profético. Ahí es cuando empieza la manecilla a moverse, hermano. Alabado sea el Señor. Y si nosotros calculamos 445 hasta el día de hoy, han pasado más de 2500 años. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Bueno, pues mire, dice: desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas. 7 semanas, 49 años fue el tiempo que tomó, gloria a Dios, reedificar Jerusalén, hermano. Y luego 62 semanas hasta el Mesías príncipe, hasta la manifestación de Cristo. Son 62 más 7, son 69. El reloj profético empezó a funcionar hasta cuando Cristo vino a la tierra. Y ahí, en la semana 69, se paró el reloj profético. Y luego hay un paréntesis, ¿no? Es el tiempo de los gentiles, el tiempo de la gracia. O sea, Dios ya no trata con Israel. Ahora, espiritualmente, Dios ya no trata con Israel. Dios trata con la iglesia. Ahora, mire, la iglesia va a ser levantada al cielo en cualquier momento. Hemos visto el rapto. La iglesia va a ser arrebatada, levantada al cielo, como dice Primera Tesalonicenses capítulo 4. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, dice, ¿no? Al final, cuando se toque la final trompeta, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente, gloria a Dios, con los que nos anteceden, con los que murieron en Cristo, y seremos llevados al cielo. Hasta ese momento, hermano, el reloj profético, cuando Cristo venga a llevar a la iglesia, ahí empieza de nuevo a funcionar el reloj profético. ¿Por qué? Porque hasta ese momento la iglesia es el pueblo de Dios sobre la tierra. Cuando la iglesia sea levantada al cielo, ¿cuál va a ser el pueblo de Dios sobre la tierra? Israel. Por eso ahí se cumple lo que dice el libro de Ezequiel. Dice que Dios tratará con el pueblo de Israel. Y Dios, gloria a Dios, hará cosas maravillosas con el pueblo de Israel. Y luego, eso será una semana, 7 años. Por eso entendemos, hermano, que la gran tribulación debe durar 7 años, es lo que yo entiendo. Porque es una semana. Hay predicadores que dicen, no, va a durar 10 años y medio. ¿De dónde sacan eso? Hacen algunos cálculos y dicen, no, pero según bíblicamente hablando, si nos basamos en las 70 semanas, tiene que durar exactamente 7 años la gran tribulación. ¿Por qué? Porque lo dice Daniel también. Daniel habla de la cantidad de días, si usted suma son 7 años, hermano. Habla una semana, la mitad de la semana, gloria a Dios, y habla del tiempo de dolor para el pueblo de Israel, que es la gran tribulación. Todo encaja perfectamente. Hay algunos que dicen, no, pero eso de que poner fin al pecado, terminar la predicación en Cristo, todo se acaba en Cristo, pues es mentira. O sea, porque eso sería en el caso de nosotros, ¿no? En el caso de nosotros, hermano, gloria a Dios, cuando Cristo viene a nosotros, ya no prevaricamos. Pero, ¿y qué de aquellos cristianos que pecan, que fornican, y que adulteran, y que mienten, y que hacen algo malo, pero luego se arrepienten? Dios los perdona. Pero si nosotros aplicaríamos esto a solamente cuando Cristo venga se acaba todo, no, hermano.
cuando usted se convierte. No, esto va a ser cuando la iglesia sea levantada al cielo y al final de todas las cosas todavía. Cuando la iglesia, hermano, cuando se dé hasta el final de todas las cosas, gloria a Dios, y hasta el final del milenio. Bendito sea el Señor. Porque cuando se habla del milenio, se habla de que también en el milenio se levantarán un sector importante de la humanidad del mundo, lo que se llama la guerra de Gog y Magog, los reyes del oriente que se levantarán contra el pueblo de Israel. Y habrá una guerra terrible y ahí el Señor lo destruirá a todos ellos. Bendito sea el Señor. Entonces, hermano, nosotros sabemos que el fin de todas las cosas, nosotros sabemos cómo empieza. Cuando la iglesia sea levantada al cielo, ya nosotros no vamos a saber nada de lo que pasa acá. Estaremos para siempre con el Señor. Pero en cuanto a tiempo sí sabemos. Yo, por ejemplo, sé, si hoy es el rapto, hermano, yo sé que tienen que pasar 7 años de gran tribulación. Cristo viene, nos lleva, son 7 años, estamos nosotros en el cielo, en la cena de las bodas del Cordero. Y luego, después de 7 años, regresamos con Cristo a reinar. Y Cristo va a reinar 1000 años. Entonces son 7 años más 1000 años. ¿Cuándo sería el fin del mundo? Por lo menos tienen que pasar 1007 años. Si alguien le quiere engañar, si usted conoce la Biblia, usted no se deje mover fácilmente. Alabado sea el Señor. Pero, hermano, ahora sí le he dado una pequeña explicación. Vamos al capítulo 20 del libro de Apocalipsis. Quiero que veamos, hermano, lo que ustedes vieron en el milenio, en el verso 7. Dice, mire, cuando los 1000 años se cumplan del reino de Cristo sobre la tierra, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlo para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Será un ejército, pero de millones y millones y millones. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, Jerusalén, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. El verso 10 dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. La condenación eterna, amados hermanos y amigos, no va a ser en el infierno. El infierno es un lugar temporal. Todos los que mueren sin Cristo, borrachos, adúlteros, los que mueren haciendo perversidades, injusticia, gente mala, perversa, personas que son idólatras, que no temen a Dios, que no consideran a Dios y mueren, se van al infierno. Y el infierno es un lugar horrible. Jesús habló del infierno varias veces. Es un lugar de condenación. La gente sufre, grita, llora. No hay escapatoria, no hay salida, hermano. Pero el lugar final no va a ser el infierno. El lugar final para todos los que desobedecen a Dios va a ser peor que el infierno. Se llama un lago que Dios ha preparado. Dice el lago que arde con fuego y azufre. Horrible. Porque la Biblia dice acá, el verso 10 del capítulo 20, dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, que lo inauguran. ¿Quiénes lo inauguran? La bestia y el falso profeta. Quiero decirle algo.
Cuando hablamos de la bestia y el falso profeta, amados hermanos y amigos, no son demonios. La bestia y el falso profeta, la bestia, cuando se habla de la bestia, el anticristo, para que usted entienda, el anticristo no es un demonio, tampoco es un ángel. El anticristo va a ser un hombre poseído, endemoniado. Puede ser que nazca de una relación sexual en un brujo con una bruja, bueno, lo que sea, pero va a ser un hombre totalmente endemoniado, engañador, astuto, inteligente. Ese se llama la bestia, pero no va a ser un ángel. Y el falso profeta, que será el líder religioso más importante, porque ahí todas las religiones serán una. Se llama el ecumenismo. Pues nosotros, todo cristiano que ama a Dios está en contra del ecumenismo, hermano. Y el ecumenismo tiene varias etapas. La primera etapa del ecumenismo, que viene de una palabra que dice oikumene, ¿no? Hermano, la primera etapa es, gloria a Dios, que se unan el cristianismo profesante, el cristianismo puro, el cristianismo de santidad, con el cristianismo mundano, pecador, corrompido. O sea, los que se llaman cristianos, pero son adúlteros, degenerados, mentirosos, borrachos, y se llaman cristianos. Eso es lo que quiere el diablo, que nosotros andemos con esa gente. Nosotros no podemos andar con esa gente, hermano. Un verdadero cristiano, ¿cómo usted siendo un verdadero cristiano va a andar con uno que dice que es cristiano y que ve pornografía y que se va a lo prostíbulo, homosexual, degenerado, es borracho, es abusador, es una persona impía, es abusivo, injusto, habla malas palabras, escucha música mundana? Y usted va a parar con esa gente. Usted no puede parar con esa gente, porque esa gente está corrompida, no tiene a Dios. O sea, la primera fase del ecumenismo es eso. No, por eso el Papa reúne el mundo entero. Ahora dice, vamos a saludar a los hermanos separados. ¿Qué hermanos separados ni qué hermanos separados? Nosotros somos hermanos de los que obedecen la palabra de Dios. Porque hay personas que dicen, el hermano tal, la hermana tal, y usted sabe que son borrachos, adúlteros, degenerados, y le llaman hermano. ¿Hermano de qué? A no ser que sea su hermano en la carne, pero espiritualmente hablando, no son ni primos de nosotros, hermano. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, no pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? ¿Qué parte Cristo con Belial? Por eso el primer ecumenismo es eso. Eso es lo que el diablo quiere, juntar todas las iglesias. Y ahí cabe el adúltero, ahí cabe el falso profeta, ahí cabe, gloria a Dios, el degenerado, el corrompido, el borracho, drogadicto, y hay hasta predicadores, hay pastores, obreros y obreras, hasta pastoras que usan una ropa totalmente indecorosa, enseñando los senos, las piernas, todo, y así predican. O sea, totalmente deshonestas. Entonces, eso es lo que quiere el diablo. Primero que se junten, y obviamente cuando la iglesia sea levantada al cielo, eso va a pasar, hermano. Todas las iglesias evangélicas se van a unir y luego se unirán con la iglesia tradicional, porque todos somos hermanos, todos nos vamos al cielo. Mire, yo no voy a decir quién se va al cielo o no, porque eso lo ve Dios, hermano. Yo no puedo decir que si usted es de bautista, que es usted de la asamblea, de la alianza, o por eso se va al cielo. Eso no es determinante. Lo determinante es si usted es fiel a Dios, y eso solo Dios lo sabe.
El primer ecumenismo es así. No, luego la iglesia tradicional con todas las iglesias cristianas, y luego la segunda etapa es todas las religiones, hermano. El hinduismo, y, no, el maoísmo, el shintoísmo, el islamismo, y todos se van a juntar. ¿Y quién va a ser su jefe? La cabeza de todos ellos, el falso profeta, que va a ser un hombre, y el espíritu de falsa profecía se le meterá, y será un hombre muy entendido, y tratará de hacer alianzas y todo lo demás, y porque va a haber un sistema durante la gran tribulación, el sistema político y económico dirigido por el anticristo, y el sistema religioso dirigido por el falso profeta. Y ellos, gloria a Dios, saldrán a engañar al mundo entero, hasta harán milagros, harán prodigios mentirosos, y la gente los admirará, les creerá. Pero luego esos dos serán vencidos, hermano. Dios los matará, y vendrán con el resplandor de su venida, y luego esos dos impíos serán lanzados al lago que arde con fuego, y ellos inauguran el lago que arde con fuego y azufre. Y luego van a pasar 1000 años. El diablo será atado, luego el diablo será desatado, y durante 1000 años el diablo estará en una cárcel, dice la Biblia, estará encadenado, estará en un lugar especial que Dios tiene preparado. Cuando los 1000 años se cumplen, el diablo saldrá, engañará a las naciones, y luego el diablo será apresado y será lanzado al lago que arde con fuego y azufre. Quiero decirle, hermano, para que usted entienda, de que cuando hablamos de la condenación eterna no hablamos de cualquier cosa. No es un chiste, no es una cosa, voy a ir ahí a un purgatorio, voy a ir a ver qué es lo que pasa. No, hermano, será el lugar más horrible, más espantoso que pueda haber, de tormento, de grito, de lamento. La gente llorará, gritará, hombres, mujeres, ancianos, todos estarán ahí gritando, llorando, quejándose, y no habrá escapatoria, no habrá consolación, no habrá salida. Alabado sea el Señor. Usted me dirá, pastor, eso será por toda la eternidad. Eso es lo que dice la Biblia. Si yo le digo, no, eso será un tiempo, sería un mentiroso. La Biblia habla de condenación eterna. Por eso, hermano, hay que predicar el evangelio, porque la gente se está yendo al infierno por montones, y mueren y se van al infierno, mueren y se van al infierno, y luego se irán a la condenación eterna. Por eso dice la Biblia acá, mire, gloria a Dios, en el verso 10 quiero terminar: y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Este término siglos de los siglos es por la eternidad. Y el verso 11 dice: y vi un trono, un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron el cielo, la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Estaba el Señor en el trono blanco, Dios en el trono blanco. El verso 12 del capítulo 20 dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños. No habla de estatura. El término grande y pequeño habla de gente importante, conocida. Ahí usted verá deportistas, presidentes, papas, usted verá premios Nobel, usted verá ahí literatos, verá ahí científicos, verá actores, artistas, gente que era importantísima, grandes, muy grandes y pequeños, y gente también que no ha destacado, pero que no adoró a Dios, no buscó a Dios, y todos estarán ahí. Dice: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Todos tendrán que ser su colita, su fila,
Y luego, y dice, gloria a Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Quiero decirle algo, a Dios no se le escapa nada. Todo lo que nosotros hacemos o hemos hecho, todo está grabado, hermano. Todo está grabado. Lo que pasa es que cuando Juan ve esto lo ve hace 2000 años. Puede haber visto algo electrónico, no sabemos. Porque yo lo que sí sé, hermano, que si nosotros el día de hoy tenemos tablet, tenemos iPad, tenemos iPhone y tenemos todo eso, para Dios eso no es nada. ¿Por qué? Porque Dios es el creador del hombre y Dios sabía que se iba a venir y Dios sabe cosas superiores todavía. Gloria al Señor. Mire, hermano, quiero contarle una anécdota. La leí ayer. En el año 1995, en Japón, ellos desarrollaron, como le llaman, el tren más veloz que el tren bala. Era un tren que ellos querían, lo estaban inaugurando en el año 1900, casi el 2000. Y cuando desarrollaron el tren, la velocidad llegaba a 350 kilómetros por hora. Era una barbaridad. Pero tenía varios problemas, hermano. 3 problemas tenía, ¿no? El problema más importante era que cuando esos trenes pasaban por los, le llaman los túneles, porque los trenes pasan por bastantes túneles, obligados tienen que pasar por túneles, emitían un sonido tan horrible que se escuchaba como a 100 kilómetros, hermano, con una fuerza que perturbaba a todos los vecinos. Era horrible, insoportable. Gloria a Dios. El otro problema era que al dar la vuelta perdía estabilidad. Gloria a Dios. Y entonces comisionaron a un ingeniero, y ese ingeniero resolvió el problema fijándose en un ave que tenía un pico bien raro, hermano, y él podía notar que cuando esa ave caía en picada sobre el agua no hacía charcos. O sea, cuando esa ave se sumergía, saltaba una gotita nada más. Alabado sea el Señor. Y entonces, gloria a Dios, este ingeniero japonés, él empezó a desarrollar la punta del tren igualito a la forma del pico de esa ave. Y cuando lo hizo, hermano, ya eliminó el problema el problema que tenía, gloria a Dios, del sonido. Hizo que se ahorrara 30% de consumo eléctrico. Bendito sea el Señor. Otro problema que había era también cuando eso, como se alimentaba habían como unos cables tendidos, y también eso le traía problema. Entonces él se fijó en un ave que tenía, cuando volaba, evitaba también, hermano, las fricciones eléctricas, porque en la parte de sus alas no terminaba como las demás aves, sino terminaba como las aves, como las alas despeinadas. Y al mirar la naturaleza, o sea, 3 cosas de la naturaleza, él resolvió 3 problemas que los seres humanos
tenían que resolver para la cuestión del tren y que se ha aplicado en muchas cosas aerodinámicas, hermano. O sea, para que usted vea que Dios es un Dios perfecto, un diseñador perfecto. Alabado sea el Señor. Y entonces, cuando hablamos del lago de fuego y azufre, y cuando hablamos de las obras de los hombres y que serán puestos delante de un libro, y será abierto un libro. Si yo le digo, hermano, que Dios al diseñar esas aves, que esas aves están miles de años y recién ahora se dan cuenta que eso tenía una utilidad tremenda. O sea, los hombres todavía no logran descubrir muchísimas cosas, Dios ya lo sabe. Por eso le digo, todo lo que usted hace, todo lo que hemos hecho en oculto, todo lo que hacemos ocultamente, Dios lo ha visto y lo filma y está guardado, está archivado. Porque cuando la gente sea presentada delante del tribunal, trono blanco, llamarán uno por uno y dirán fulano de tal, y le dirán: tú el día tal a tal hora violaste un niño, violaste una mujer, robaste, mataste, hiciste daño, ofendiste, hiciste cosas horribles, cometiste un acto de injusticia. Usted dirá: no podrás negarlo, porque se presentará una pantalla inmensa, hermano, mejor que las pantallas LED. Yo sé que va a ser mejor. Y de tal manera que la gente no podrá negarlo. Los que hicieron lo malo tendrán que bajar la cabeza, porque estará ahí filmado, grabado. Alabado sea el Señor. Será irrefutable. Hombres y mujeres, todos desfilarán, grandes y pequeños. Y entonces, luego de ver la cantidad de pecados que ellos hayan cometido, será el dictamen del juez, el juez perfecto, Dios, hermano. ¿Y cuál será? Porque dice la Biblia: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, ¿cuál es el libro de la vida? Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Verso 13, mire: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades, el infierno, entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. O sea, nadie se salvará, nadie escapará. Por más que te entierre, te vaya donde sea, ahí Dios te agarrará. Y dice el verso 14: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, la separación eterna de Dios, horrible, espantoso. Será la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Eso es lo que dice lo que vio Juan, hermano, por adelantado. Qué terrible que tú, escuchando esta palabra, que cualquiera de los que están acá, habiendo escuchado esta advertencia y esta palabra, usted vaya a comparecer ante el juicio del trono blanco. Pero usted puede huir, porque para eso se predica la palabra. Hermano, yo estaba condenado al lago de fuego, al infierno. Dios es bueno, hermano. Yo me he convertido exactamente a la edad de 20, 21 años.
Pero antes de convertirme yo era un pecador, fornicario, hacía cosas que no agradaban a Dios. Yo nunca me acosté con homosexuales, nunca, jamás. Pero yo era fornicario, hablaba malas palabras, era mentiroso, era un pecador terrible. No era borracho, no era drogadicto, pero era pecador. Y si yo hubiera muerto en ese tiempo, yo estaría en el infierno, hermano. Pero Dios es un Dios de misericordia. Dios me salvó. ¿Cómo no voy a servir a Dios? ¿Cómo no voy a amar a Dios? ¿Cómo no voy a predicar la palabra? Y hay muchas personas acá que seguro están acá y están haciendo el pecado, así como estaba yo, peor tal vez, pero igual, hermano, cualquiera que cometa cualquier tipo de pecado, sea una injusticia, sea un abuso, sea algo que usted haga sufrir a alguien, eso es grave delante de Dios. Yo, por ejemplo, me justificaba, yo decía, yo no soy borracho, no soy drogadicto, yo soy un intelectual, yo soy una persona que no hago mal a nadie, pero era fornicario, era mentiroso, era pecador. Si yo me moría, me iba al infierno, hermano, me iba a la condenación eterna. ¿De qué le vale a los hombres sus títulos? ¿De qué le valen a los hombres sus logros, su dinero? ¿De qué le vale a los hombres ser grandes deportistas, ser personas que tengan un físico tremendo, una cara bonita, mujeres hermosas? ¿De qué le vale si se van a ir al infierno, a la condenación eterna? Por eso Jesucristo predicó el evangelio, para que la gente se salve, hermano. Y por eso predicamos la palabra en esta noche, porque no queremos que la gente se pierda. Póngase todos de pie. Quiero orar en esta noche. Quiero orar. Si alguien acá dice, yo necesito entregar mi vida a Dios, o yo necesito reconciliarme con Dios, necesito pedirle perdón a Dios, yo necesito un cambio en mi vida, levante su mano y venga aquí al altar y rápidamente oraremos por usted. Vamos a orar. Venga aquí, no tenga temor, no tenga miedo, no tenga vergüenza. Vamos a orar en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús vamos a orar. Jesús dijo, venid a mí los que estéis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Si estás trabajado, agotado por la vida que llevas, arrepiéntete, pídele perdón a Dios. Dile, Señor, yo quiero cambiar, yo quiero una vida nueva. Aprovecha, estamos iniciando un año nuevo, vida nueva. En el nombre de Jesús, vamos a orar. Repite conmigo, di, Padre Celestial, Dios Todopoderoso, te pido perdón, Señor, por todos mis pecados. Te pido perdón, Señor, por todo lo malo que he hecho. Me arrepiento, me humillo. Dile, te entrego mi vida, Señor. Cámbiame, ayúdame. En el nombre de Jesús. Dile, perdóname, Señor. Perdóname. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, en esta noche estamos delante de tu presencia y te pedimos por cada hombre y por cada mujer que está aquí, Señor. Te pido, Señor, que extiendas tu mano. Te pido, Dios mío, que rompa las cadenas, que libertes, que ayudes, que bendiga. Salva, Señor. Santifica, transforma, ayuda, Señor, para la gloria de tu nombre. Toca, Señor, y bendice en el nombre de Jesús. Ayuda, Señor.
y sana a los que están enfermos, Padre. Glorifícate en esta noche en Cristo Jesús. Gracias te damos, Padre. Gracias, Señor. Cantamos un coro, nuestras hermanos nos llevan esta parte. Nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para servir. Cántale con gozo, cántale con gozo, con entendimiento. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos por nuestra hermana, Padre. Glorifícate, Padre, de tu obra preciosa, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, un corazón para adorarte, Un corazón para servirte. Dame un nuevo corazón, Señor. Dile, limpio como el cristal, dulce como la miel, un corazón que sea como el tuyo, Señor.